Al borde de su manto, por Sue Milchenberg. Llegamos a lección 4, en el curso Al borde de su manto, en las pisadas de Jesús. Dice en Isaías 53, versículo 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Lección 4 es el corazón del curso, porque en esta lección nuestro enfoque es la cruz. Es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Hemos estudiado en lección 3 las consecuencias del pecado. En el huerto de Edén, Adán y Eva pecaron. Hemos visto las serias consecuencias y la separación de Dios. Y la única forma en que Dios podía restaurar la relación entre Adán y Eva y Él mismo fue por proveer un sacrificio, derramando la sangre de un animal, que para ellos fue la primera vez, y seguro sorprendente y chocante, ver un animal perder su vida. Y lo hizo para cubrir su pecado. Eso fue una ilustración de Dios, lo que ilustraba lo que iba a hacer algún día para tratar el problema del pecado una vez para siempre. A través de todo el Antiguo Testamento teníamos también ilustraciones una tras otra. En el tabernáculo, en el templo, ofrecieron sacrificios, siempre tenían que derramar la sangre de un animal para el perdón del pecado, mostrando que creían que Dios era el único camino y hacían lo que Dios mandaba. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos los Evangelios y la historia de Jesús, encontramos un nuevo pacto establecido por Dios, que es un pacto de gracia por medio de la sangre derramada por su Hijo Jesucristo. Fue al Calvario para morir. Él fue el Cordero sin mancha que pagó el castigo por el pecado de la humanidad. Amiga mía, para que puedas entender la sanidad, tienes que aprender acerca de aquel que sana. Se sabe bien, tanto entre cristianos y no cristianos, que Jesucristo murió en la cruz. Pero muchos realmente no comprenden su sufrimiento y lo que significó su muerte. Haciendo a un lado lo que piensas al respecto hasta ahora, trataremos de que camines con Jesús, así como Él caminó aquel día al Calvario. Nuestra oración es que al caminar con Él llegues a conocerlo como nunca antes lo habías conocido. La historia empieza en otro huerto. La semana pasada estudiamos sobre el huerto de Edén, donde empezó el problema del pecado en este mundo. Ahora vemos el fin de la historia en el otro huerto de Getsemaní. Después de celebrar la última cena, Jesucristo y sus discípulos fueron al monte de los Olivos, donde había un huerto llamado Getsemaní, un lugar a donde iban frecuentemente a orar. Jesús luchó con la debilidad de su carne en aquella noche en el huerto, sabiendo lo que él estaba a punto de sufrir.
para que el hombre una vez más pudiera tener acceso y cercanía a Dios, el Padre. Encontramos la historia en Lucas 22, 39 a 44. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Dice que él oraba con agonía. Quizás apenas podía pronunciar las palabras. Las lágrimas estaban cayendo desde el momento que llegaba allí. Ya estaba entrando en una tristeza y una angustia tan profunda que estaba conmovido espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Él está allí y él pide, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En su humanidad no quería sufrir la cruz y no quería recibir el pecado de todo el mundo. Y en su humanidad se sometió a Dios el Padre, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue voluntariamente a la cruz, pero sometiéndose a la voluntad del Padre. Lo que ellos habían planeado en el cielo años, por una eternidad atrás, ya estaba cumpliendo. En Mateo 26, ¿qué decía en cuanto a cuántas veces oraba así? 3 veces. Es que él estaba sumisa, pero a la vez estaba luchando. Cuando nosotros sufrimos en agonía por lo que nos ha pasado o lo que nos está pasando, ¿está mal pedir a Dios más que una vez? No, repetidas veces puedes volver a Dios, puedes expresarlo, porque el dolor es continuo, no es una sola vez, es algo que continúa muchas veces y tú vuelves a Dios continuamente pidiendo su poder. Y Dios respondió, mandó un ángel para fortalecerlo. Humanamente necesitaba ayuda. Si Dios te manda un ángel, no vas a verlo, no vas a saberlo, pero vas a recibir la ayuda. O te va a mandar a la memoria un versículo, tal como eso que hemos leído. Y eso va a llenar tu mente, ayudarte en ese momento de lucha. En versículo 44 de lo que hemos leído en Lucas 22, pregunta número 3, ¿qué le sucedió a Jesús como resultado de su agonía? Sudaba gotas de sangre. Eso es una experiencia que probablemente ninguno de nosotros hemos sufrido. Pero es posible que la presión arterial sube de tanta intensidad, tan alto, que hasta se quebranta todos los capilarios que están bajo la piel. Y la sangre mezcla con el sudor y cae. La ilustración de eso que leí en un libro fue escrito por un veterinario y describe la historia de un hipopótamo que habían captado en África, que lo había llevado en una jaula a un barco para traer a un zoológico en California. Pasaban no sé cuántas semanas en una jaula en un barco, llegó a la costa, pasó su jaula a un camión inmenso, pasó eso hasta el zoológico, pero era tan grande que no pasaba por la puerta. Y entonces con una maquinaria cogía esa jaula, le levantó para pasar la pared y dejarlo abajo. Imagínate las emociones
del pobre hipopótamo. Por todo ese viaje, separado de su familia, de todo, ¿no? De lo conocido, terror quizás por todo el viaje, y ahora está en el punto más alto en el aire para bajarlo a su jaula. Y en este momento el veterinario que está allí para recibirlo se dio cuenta que se puso rojo en todo su cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Cambió de gris a rojo en un así? Y cuando lo bajó y lo examinó, se dio cuenta que estaba cubierto en sangre. El pobre animal estaba bajo tanto estrés que pasó eso que dice aquí en el libro, y tiene un nombre, no pasa mucho, pero de vez en cuando, hematohidrosis. Y él había sufrido esto. Y vino a la mente ese pasaje al veterinario. Y dijo, así sufrió Cristo cuando sudó grandes gotas de sangre. Entonces entendió un poco más de lo que estaba pasando, de la intensidad del sufrimiento de Jesucristo mismo. En Hebreos 5:7. Oraciones y súplicas, fuerte clamor, lágrimas. Eso, fuerte clamor y lágrimas, ruegos y súplicas. Estamos hablando de la oración más intensa que puede presentar a Dios. Y quizás algunos de ustedes comprenden eso porque han hecho oraciones con todo el alma, con todo el ser, ¿no? Clamando a Dios, que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bueno que Dios ya nos ha dicho que podemos clamar a Él. Jesús está en eso, está clamando. Jesús sabía que Él iba a morir, iba a ser enterrado y que el Padre iba a resucitarlo al tercer día. Él sabía el fin de la historia. Y eso era bueno, y eso es lo que Él quería. Y Él se sometió para ese fin, pero todavía el camino iba a ser muy difícil. Y Él sabía eso. Cuando vemos a Jesús agonizando en el huerto de Getsemaní, lo vemos a Él en toda su humanidad, queriendo hacer la voluntad del Padre, pero batallando con la debilidad de la carne. ¿Te has encontrado en esa situación? ¿Te das cuenta que somos tan débiles como seres humanos? Y que lo más que queremos obedecer a Dios, a veces es una batalla. Y luchamos para obedecerlo. Y cuando estamos en eso, Jesús te comprende porque Él ha hecho lo mismo. Y lo que vamos a encontrar en toda la historia es que Jesús siempre comprende lo que nos pasa, porque le ha afectado a Él como ser humano lo mismo. Número 5, Filipenses 2:8. Pues aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo obedeció, no importando sus emociones, el deseo humano de escapar del dolor y el pecado y todo eso, obedeció a Dios. En el huerto Jesús pasó por angustia en su mente, fue atormentado porque sabía el infierno que estaba a punto de sufrir. A veces vuelves a mirar con agonía y angustia lo que sufriste por el abuso de otra persona o por lo que te provocaste a ti misma. ¿Alguna vez has sollozado y gritado rogando ser librada del tormento que sentías como si tu cuerpo fuera a explotar? Jesús comprende. Eso es lo que Él estaba sufriendo. Él se identifica contigo en tu sufrimiento, y cuando tú oras en agonía, tú te identificas con Cristo. Aquella noche durante la cena, Jesús dijo a sus discípulos, según Mateo 26:21, que uno de ellos
lo iba a traicionar. Estaba hablando de Judas. Pedro responde y dice, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Aunque tengo que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos también dijeron lo mismo. ¿Qué pasó dentro de pocas horas? ¿Alguno de ellos cumplieron su promesa? ¿Y quiénes son los discípulos? Los que han caminado con Jesús por 3 años. Ellos escucharon de la misma boca de Jesús toda la enseñanza, vio su ejemplo, eran sus discípulos, pero fallaron. A veces llevamos una carga de culpa tan grande cuando fallamos a Jesús, pensando que eso ya no vale para nada y no podemos ser restaurados porque ¿cómo que Jesús me va a recibir de nuevo? Jesús perdonó a sus discípulos y recibió de nuevo a ellos. Nos ayuda a ponernos en sus sandalias, ¿no? Para entender que Dios no te va a tratar más duramente que trató a sus propios discípulos. Y entonces pasa del tiempo de oración hasta el punto cuando vienen los sacerdotes, los soldados romanos, se acercan y Judas le entrega. Y le entrega con un beso, con una expresión de respeto y amor. Era uno de sus discípulos también, supuestamente que le amaba. Eso es lo más difícil cuando alguien a quien declara amarte te rechaza de esta forma, ¿no? Judas fue una persona que Jesús cuidó y enseñó. Fue un hombre delante del cual Jesús se humilló y lavó sus pies. Pocas horas antes, Jesús estaba tocando sus pies. Y yo creo que cuando lavó sus pies, estaba no mirando los pies, estaba mirando a los ojos. Y él estaba en ese tipo de comunión, de cercanía con Judas, pocas horas antes. Y ahora Judas viene para saludarle como siempre, con un beso. Pero atrás están toda la multitud de soldados y sacerdotes, los que no creían en él. Judas fue un hombre que traicionó a Jesús con un beso por solo 30 piezas de plata. ¿En alguna ocasión te ha sucedido que alguien que supuestamente te amaba te haya traicionado sin ningún motivo? ¿Y has sentido ese dolor? ¿Y sabes lo que es? Jesús también ha sentido la traición de un amigo. Alguien que dijo que le amaba. Jesús comprende. En lo que sigue encontramos que en el mismo momento que Jesús fue entregado, Pedro sí respondió para protegerlo y cortar la oreja del soldado, ¿no? ¿Cómo responde Jesús? Ante la necesidad física de un enemigo, con la misma compasión que había mostrado por 3 años. No cambió su carácter en ese momento, sino tocó su oreja y le sanó. ¡Qué impactante! ¡Qué amor! ¡Qué actitud de perdón! Aún durante el mismo acto de estar entregado y arrestado y todo lo que él estaba sufriendo. Ese soldado no lo merecía. Seguro él estaba captándolo, haciendo lo que le mandaba hacer, pero con toda la maldad de su corazón. Y recibió gracia de la mano de Jesús. Página 7, según Mateo 26. 50 y 54. ¿Qué le dijo Jesús a su discípulo? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Él hubiera podido escapar fácilmente, pero no era el plan.
aunque los discípulos no eran fieles a Jesús, Jesús iba a ser fieles a ellos, a nosotros y a todo el mundo para proveer la salvación. Y pasamos a la parte del Cordero de Dios bajo juicio. Como Jesús era completamente Dios, Él podría haber llamado a los ángeles para que le salvaran. Pero Él, por su propia voluntad, optó por no hacerlo. Y lo hizo solo para el beneficio de ti y de mí. No era para su propio beneficio. No, se sacrificaba para nosotros. En completa obediencia a Dios Padre. Le llevaron después a la casa de Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Y allí, Pedro. Quizás el más valiente de todos los discípulos, porque los demás se fueron corriendo, pero Pedro le seguía todavía hasta ese punto, hasta ese lugar. Y en medio de la página dice en 26, Mateo 26, 58, está escrito allí, Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Su intención era quedarse con Jesús hasta el fin, pero no era suficiente valiente para estar a su lado, pero está allí. Y Jesús está llevado ya frente el sumo sacerdote. ¿Cómo le trataba? El número 3, ¿cómo se describe el trato que recibió? ¿Alguien? ¿Se supieron? ¿Puñetazo?